Bueno, continuamos con más información y en esta oportunidad abordamos el tema de las capturas de esta mañana. Estamos hablando de 8 agentes de la Policía Nacional Civil, entre ellos un ex inspector de la Policía Nacional Civil, involucrado, por supuesto, en este caso de las gaviotas, que ha llevado tiempo para que se pueda esclarecer quiénes son los responsables de haber abusado de su autoridad y haber agredido a menores de edad recluidos en este centro correccional Las Gaviotas. Por ello, hoy me acompaña, por supuesto, el licenciado Julio Talamonte, que le damos la bienvenida. Y desde luego, para contextualizar el tema, vamos a escuchar la siguiente nota. Excelente. Acusados de agredir en 2015 a varios jóvenes recluidos en el correccional de menores Las Gaviotas, ubicado en la zona 13 capitalina, 8 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados y trasladados a Torre de Tribunales. El Ministerio Público ha informado que como parte del proceso de investigación se analizaron diferentes medios probatorios, entre ellos un video que circuló en redes sociales. En las imágenes se determinó que los policías participaron en agresiones contra los menores, incluso cuando estos ya estaban reducidos al orden. Bueno, para abordar este tema está el licenciado Julio Talamonte, que es analista en seguridad y exdirector del sistema penitenciario. Usted conoce muy bien estas situaciones, licenciado. ¿Qué pudo haber pasado en ese momento? Ya recluidos, ya pues prácticamente sometidos al orden. Y nuevamente pues agreden a las personas o abusan de esta autoridad, que es parte de los delitos a los cuales están sindicados. Es correcto, licenciado Axel Cardona, televidentes de TN23. Este es un tema por demás interesante. Primero porque hay varias aristas. Número uno, una investigación que dura 2 años, pero para no empezar solo viendo cosas malas, fíjese que quiero destacar algo. Es decir, destaco hoy en esta mañana acá el trabajo que ha hecho la División Especializada de Investigación Criminal en conjunto con el Ministerio Público, porque proceden precisamente a capturar a compañeros mismos policías que en su momento, como usted bien lo está indicando en este instante, son incriminados, aunque se les llama presuntos por el derecho de defensa y el debido proceso que existe, a un video que los incrimina de que cuando ya estaban sometidos estos chicos que se amotinaron el 17 de julio del año 2015, de alguna manera empezaron a tratarlos, yo diría de manera cruel, ¿verdad? Entonces, si ya había un sometimiento de estos que no son angelitos, porque son muchachos que están en conflicto con la ley penal, que aunque por cuestiones también de derechos humanos son menores de edad y hay que tratarlos con muchas pinzas, pero muchos de ellos son criminales, yo creo que es muy oportuno, es muy objetivo y es plausible el hecho de que se esté capturando y ahora sí llevando ante los juzgados y esperemos castigando a estos malos agentes. Ahora yo le pregunto algo, ¿qué es lo que se preguntan los guatemaltecos a esta hora de la mañana cuando se dan cuenta de esta actividad, esta operación por parte de las fuerzas de seguridad? Indican, bueno, ¿qué se esperaba entonces? Indican algunos en las redes sociales. Que se descontrolara la situación y pasara algo similar a lo que ha ocurrido en otros correccionales donde mueren personas, o que simplemente se mantuviera la autoridad y abusando un poco someterlos al orden. Es lo que dicen las personas. ¿Qué dice usted? Correcto. No, aquí hay una cosa muy clara, licenciado Axel Cardona. Creo que es lo que ha faltado en las cárceles. Me refiero a las cárceles de mayores y obviamente en estos centros de menores. Autoridad, usted lo dijo. Y es que no se tiene el control por parte del Estado guatemalteco. Entonces, definitivamente que lo que se debe esperar cuando hay un amotinamiento, que es una situación bastante grave, es que el control se retome de manera inmediata, por el uso de la fuerza, definitivamente, porque no hay otra forma de poder someterlos. Solo que este uso de la fuerza debe, como se llama en la teoría de la seguridad, debe ser un uso racional de la fuerza. Es decir, una vez que ya estaban sometidos, ahí es donde ya esa fuerza excesiva, esa además, que además quedó documentada en un video que presenta como prueba muy contundente el Ministerio Público, es donde está incriminando a estos agentes. Pero definitivamente, ante una situación de estas como un motín, hay que entrar como Estado por la fuerza para someter a algunos analistas han indicado, por ejemplo, bueno, existen fugas similares en otros centros correccionales de otros países donde se amotinan, no se logra controlar y existen aquellas fugas masivas. Correcto. O por otro lado, no se logra controlar la situación y existen ya muertes. Así es. Entonces, en este caso, se abusó de la autoridad, pero se controló la situación. Correcto. Aún así, son perseguidos, capturados y enviados a prisión. Es que aquí es una cosa bien interesante. Fíjese, licenciado Axel Cardona, en Guatemala pareciera ser que no estamos de acuerdo con nada. O sea, no queremos nada. Nada, porque si usted hace, que por qué hace. Si no lo hace, que por qué no lo hizo. No lo hizo. En este caso yo creo que era
lo más fundamental y lo que era más pronto y había que hacerlo era someter al orden como diere lugar con el uso de la fuerza que el Estado le permite a la Policía Nacional Civil a estos menores. ¿Por qué? Porque estos menores estaban amotinados y hemos visto este año con casos tan trascendentales como etapa 2 que cuando ellos se amotinan son capaces de matar a quien sea. Exacto. Ya vio lo que pasó con aquellos monitores que tomaron como rehenes. Exacto. Entonces ahí es donde se justifica que para someterlos al orden hay que entrar con ese uso de la fuerza. Por ejemplo, ahora los sometemos, entonces ¿qué queremos? Por ejemplo, en ese caso, bueno, Sí. se mataron a los monitores, Sí. pero las personas seguían recluidas ahí y no Así es. existía mayor situación más que continuar recluidos. Es correcto. Ahora bien, la autoridad está tratando, por la misma demanda que existe de la población guatemalteca, de controlar el sistema penitenciario en Así sus es. dos etapas. Por ejemplo, obviamente las personas mayores y estas menores que están recluidas por conflictos de la ley, Sí. estamos hablando que son líderes pandilleros, Así es, así muchos es. de ellos son sicarios. Son criminales bien hechos, Y licenciado. ahora bien, vuelve la misma polémica a los derechos humanos. Sí. Vuelve acá el papel de los derechos humanos. Es correcto. Pero ¿qué pasa con los derechos de los agentes caídos en cumplimiento de su deber? ¿Qué pasa con las personas que son acribilladas, son asesinadas en las calles? Pilotos que son asesinados por estas mismas personas, quienes se amotinaron en este mismo correccional. Le digo algo para complementar lo que usted está diciendo de manera correcta en este análisis. La pena de muerte legalmente en Guatemala no está vigente, pero no positiva para el Estado guatemalteco. Pero para estas pandillas, para las maras, está completamente vigente y ellos sí, los criminales Ellos la aplican aplican. la pena de muerte indiscriminadamente día con día. Se le aplican por no pagar la extorsión. Así es. Se le aplican por haberse pasado del tiempo que no le pagó el bono adicional. Correcto. Por no dejarse robar. Ellos sí ejercen sus normas, Sí. ejercen sus leyes, ejercen sus parámetros. Así es. si la Aquí justicia- es donde el papel de los derechos humanos, que usted está mencionando de manera muy oportuna, debe de cambiar. Es evidente que ahora pues va a haber un cambio en las autoridades de la PDH y definitivamente creo que va a haber que replantearse eso. Es decir, los derechos humanos son importantes, deben de existir, son fundamentales. Ahora, la gente también debe conocer que son 30, entonces también nosotros como guatemaltecos tenemos que tener el control de saber cuáles son para hacerlos valer. Exacto. Ahora, una cuestión, licenciado, los derechos humanos esencialmente deben defender a la víctima, a la víctima. Claro que para el victimario hay algún derecho. ¿Qué derecho? Derecho de defensa, derecho a un debido proceso, a que se le juzgue pero que se le aplique la ley. Eso no quiere decir que se le vaya a defender. Pero ahora comparemos algo, licenciado. Sí. Las víctimas lamentablemente han muerto. Lamentablemente ha muerto, Estamos es cierto. hablando de un 100% Así es. de personas recluidas en ese momento. Así es. Del 90% de las víctimas no se sabe nada. No Eso hay es muy denuncia correcto. porque murieron a manos de estas personas. Entonces estamos hablando que lamentablemente volvemos a esta situación de la Sí, justicia. la justicia. ¿Cómo se nivela la justicia? El Y sistema- aparte hay un hacinamiento en las cárceles. Totalmente, el hacinamiento al día de hoy llega al 354%. Entonces imagínese mantener el control con ese tipo de personajes que la mayoría sí son delincuentes, aunque algunos se salvan de serlo, es muy terrible. Ahora bien, recordemos este hecho que pasó con estos chicos en el 2015. Ellos habían tomado como rehenes en esa misma acción a 2 monitores, si no mal recuerdo. Y esos monitores seguramente iban a morir si la policía no entraba. No entra con esa fuerza. Con esa fuerza. Entonces, por eso digo yo, bueno, a la vez es plausible que de alguna manera ahora estas investigaciones, tanto de MP como de Policía Nacional Civil, pongan a disposición también a estos agentes porque están diciendo, mire, sí, se sometió al orden, se logró controlar, no hubieron fugas, el motín se amainó, pero sí hubo un uso excesivo de esa fuerza. Sin embargo, creo que lo que hay que potencializar, y por eso hay reformas legales en el Congreso, que había que preguntarle a los señores diputados cómo van esas reformas, donde se le pretende dar un mayor rango de acción a la policía, porque es que la Policía Nacional Civil hoy está demasiado limitada en confrontación a lo que pueden hacer los delincuentes. Si un policía saca su arma y dispara, se va entonces bajo un proceso penal, y en cualquier otro país es al revés. Usted no puede hacer un mínimo movimiento para atacar a un policía porque éste le responde con la fuerza, como debe ser. Ahora, por eso le pregunto algo, licenciado Talamonti, porque Sí, esto definitivamente sigue generando ciertas polémicas. ¿Qué va a pasar en un futuro entonces con nuestras leyes, nuestra justicia, nuestro sistema penitenciario? Estamos volviendo a lo mismo de siempre, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Sí. Estamos tratando la manera de enmendar ciertas situaciones que definitivamente se tuvieron que haber hecho anteriormente, pero con estas situaciones de muchas veces para las personas injustas. Obviamente, sí se evitó en determinado momento un amotinamiento. Sí. También se ha evitado tragedias como las del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Así es. Por ejemplo. Así que es. también por el abuso de autoridad y todo esto.
pero estamos hablando de que se sometió al orden. Se sometió al orden. Personas en conflicto con la ley. Así y es. por esa situación, ahora estas personas son juzgadas. Si usted me pregunta si estos agentes deberían en ese momento, hace 2 años, haber actuado como actuaron, yo le digo sí. ¿Por qué? Porque aquí es una cuestión de seguridad. Usted conoce el sistema, licenciado. Usted lo conoce perfectamente. Correcto, licenciado. ¿Sabe cómo son ellos? Y ante un amotinamiento, usted sabe que esta gente va realmente dispuesta a todo. A matar, como ya lo vimos en etapa 2 este año, a los monitores si es necesario. Eso es lo que no hay que permitir. Por eso yo sí creo, licenciado, y este es un buen ejemplo, ojalá sea un parteaguas, para que de verdad le demos esas herramientas legales que necesita nuestra Policía Nacional Civil para que siga cumpliendo con su deber. Porque en ese caso, lo que tenían que hacer, licenciado García, era actuar como actuaron, sometiéndolos al orden. Ahora le digo algo, licenciado, para finalizar. Estas personas, estos 8 agentes, sí, van a ser enviados a prisión preventiva en lo que se logra pues esclarecer toda esa situación y los 3 meses que tiene el Ministerio Público, es que lo ligan a proceso. Así es. Van a estar peligrando en los centros de detención. Estamos hablando que son policías y se les tiene que, pues, obviamente, reubicar en situaciones muy distintas. Sí. Si no, estaríamos también, obviamente, lanzándolos a un peligro. Yo aplaudo lo que usted dice, licenciado García, por eso casi que lo que dije hace un momento. Si usted hace, ¿por qué lo hace? Y si no lo hace, ¿por qué lo hace? Queremos seguridad, sí, queremos controlar las cárceles de menores y de mayores, y cuando realmente se hace, después a estas personas que participan para someter al orden a estos delincuentes, son llevados a los tribunales. Hay que replanteárselo, hay que cambiar. No podemos seguir de esta manera. Conclusiones para finalizar. Claro que sí, licenciado. ¿Estuvo bien o estuvo mal esto? Creo que hay una parte positiva, que es el hecho de la objetividad que hoy estamos viendo de parte del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, que se someten precisamente al peso de la ley para decir, aquí están, los vamos a presentar a tribunales. Ahora la prueba y la brasa candente la tiene realmente el sistema de justicia, los juzgados, quien vaya a conocer esto, para determinar qué es realmente aquí lo justo. Si vale más el hecho de que se defiendan los derechos, que también los tienen estos menores delincuentes que se amotinan, o vale más el resguardo de la seguridad ciudadana, el resguardo de la seguridad pública, y que esta gente no se haya fugado para seguir delinquiendo en las calles. Una gran pregunta. Ahora bien, yo le digo, 2 años para capturar a estas personas por un video. Sí. Por las denuncias antes de la tragedia, se habló de abusos, de violaciones, de maltratos y agresiones. Los menores lo dijeron, lo hablaron, lo dijeron. Y no se hizo nada. No se hizo nada. Y hasta la fecha no se ha hecho nada. Hay que replantearnos. Pues yo le pregunto, entonces, ¿cuál es la prioridad para las autoridades de justicia? La prioridad de prioridades debe ser la seguridad en primera instancia, pero las autoridades de justicia deben de tomar también su papel. Tomar su papel. Fundamental. Gracias, licenciado Cardona. Licenciado Talamonte, gracias. Odilí y Claudia, vamos con ustedes. Es un tema pues que ha generado polémica a través de las redes sociales por la captura de estos 8 agentes por someter al orden con abuso de autoridad a menores de edad.